Concebirse como el más poderoso del mundo parece casi un pecado en el pugilismo, ya que nunca sabes cuándo un titán del pugilismo puede venir en venganza. A veces incluso parece que nadie puede ser un auténtico campeón hasta que México dé su última palabra. Credits from the crowd that he deserves for this second round showing. The right hand by Chavez landed. Punches like that right hand, then the left hook. And that's the end of it. That's all he wants. Bienvenidos a Boxeo de Oro. En esta ocasión conocerás un nuevo encuentro entre naciones, centrándonos en aquellos gringos que pensaban que tenían la vida de su rival en sus manos, hasta que un auténtico héroe del ring mexicano le mostró el significado de la humildad a través de sus nudillos poderosos. Empezamos este listado con la mayor representación de la arrogancia extrema contra la fuerza templada a través de la resiliencia. Julio César Chávez es uno de los pugilistas más reconocidos de toda la historia, y con gran derecho, pues desde que comenzó su entrenamiento a sus 12 años para convertirse en el mejor de su generación, anteponiéndose incluso a las dificultades que su familia debía afrontar. En su debut a los 18, el mundo resonó con su poder, logrando obtener una racha de 22 victorias absolutas en sus primeros 2 años de carrera. Con el puño explosivo que poseía, los rivales que se posaban en su frente caían rendidos estrepitosamente sin piedad. Solo era una cuestión de tiempo hasta que pudiera obtener su primer título como campeón de peso superpluma de la CMB contra Mario Martínez en 1980. Luego de aquel hito, varios guerreros como Jeff Bumpus, Faustino Mártires Barrios o Rick Lockridge intentaron arrebatárselo, pero el león de Culiacán los devoraba a todos con sus colmillos asesinos, avanzando hasta obtener su segundo título de campeón de peso ligero del CMB y The Ring en 1988. A pesar de que José Luis Ramírez logró cortar su cara, Chávez siguió parando con decisión, logrando un épico knockout en el 11º asalto, alzándose como un fénix de sangre que mostraba su poder a todos los presentes, dispuestos a admirar. A sus 26 años, Chávez se encontraba en la cumbre de su poder máximo, respetado por las naciones. Aún así, Vernon Buchanan se presentaba como un ser superior. Apodado como Yogi, Vernon había salido de la absoluta nada, sin un logro de valor en su vida como púgil. No obstante, pensaba que, por ser de la nación Yankee, tenía derecho sobre los títulos de su rival, clamando que iba a domar al monstruo de México. Cuando llegó el 1 de agosto de 1988, Buchanan incluso se aprovechó de echarse un baile burlón en su preparación, como si estuviera reclamando su victoria antes de tiempo. Claro que Julio César Chávez estaba tranquilo e impasible como un desierto árido, totalmente confiado de que dar su máximo poder iba a ser suficiente para satisfacer al público. Así da inicio el encuentro, y los dos púgiles se mueven con gran precisión, manteniendo la distancia como elemento esencial, mientras lanzaban pequeños golpeteos. Fue el propio Buchanan con su alma ansiosa que empezó a provocar a su rival, invadiendo su espacio mientras ejecutaba sus ganchos directos al pecho y el rostro de su rival. Chávez resistía sus ataques con su piel, dura como el acero, para contraatacar con su jab épico. Solo esta combinación bastó para que el poderoso mexicano terminara haciendo colapsar a su adversario sobre sus hombros. Vernon Buchanan no estaba dispuesto a caer tan fácilmente. Se irguió con rapidez y continuó su cruzada arremetiendo con un combo de derecha e izquierda. Chávez logró con movimientos que parecían de Matrix evadir sus golpes milimétricos, aunque esto lo llevó a verse acorralado entre las cuerdas. Parecía que ese era el culmen del encuentro, pero como si el mexicano lo hubiera tenido siempre pensando, logró defender con un épico cruzado que impidió a Yogi acercarse, incluso si parecía estar en una posición de poder.
Buchanan tries to move inside, and when he steps back, he too. See what I mean by the patience? An assortment of punches. Oh, a great exhibition. Isn't in a hurry. What you got to hurry about? Fue ahora Julio César Chávez el que decidió avanzar con determinación en la segunda ronda. Inicialmente, decidió atacar mientras mantenía la distancia, pero cuando vio cómo sus golpes resentían al gringo hasta hacerlo retroceder, decidió imponerse en su acercamiento con un continuo golpeteo. Como si quisiera emular al mexicano que veía como inferior, Vernon Buchanan buscó soportar sus ataques con su cuerpo firme, mientras contraatacó con su jab explosivo. Chávez aceptó aquel desafío y decidió lanzar su cruzado más intenso, dirigido directamente al rostro del gringo. En ese momento, la chulería abandonó su sistema y empezó a defenderse, buscando el contragolpe por encima de la ofensiva directa. El que quería ser el caballero de brillante armadura de Estados Unidos, terminó siendo la víctima de un auténtico monstruo sanguinario, el monstruo del boxeo mexicano. However, let's say this for Chavez. Oh, landed a left and a right on Chavez. Oh, low blows. Good left hook. And a good solid right hand by Chavez. Digging left hand just at the belt line. En la tercera ronda, Yogi decidió que iba a almacenar sus fuerzas con la distancia. Chávez no iba a permitírselo, y comenzó a perseguirlo como un cazador sanguinario por todo el ring, buscando fulminarlo con su jab asesino. Los golpes del ídolo mexicano caían como cometas del cielo, azotando todo el cuerpo de Yogi de forma contundente. El gringo se mantenía recto, pero el daño le impedía siquiera conectar un golpe directo. Cuando directamente falló a centímetros de su rival, el árbitro comprendía que Vernon Buchanan no era más que un maniquí sin alma. Detuvo el encuentro para comprobar el estado del gringo, que apenas parecía comprender dónde estaba, y sin decir más nada detuvo el encuentro para darle la victoria a Julio César Chávez. El público americano estaba celebrando la victoria de su rival. Podría parecer que esto sería suficiente para finalmente cambiar la percepción del pueblo más privilegiado. Pero si esta pelea tan antigua demuestra algo, es que desde siempre el pueblo vecino de México tiene una tendencia de verse superiores, sin importar la historia que haya detrás para respaldarlos. Si el encuentro anterior muestra cómo el racismo de los gringos hacia los mexicanos es algo vivido en el deporte desde inmemoriales tiempos, la pelea entre Francisco Vargas y Rod Salka, del año 2018, parece demostrar que incluso en la más actualidad la falta de respeto hacia los guerreros aztecas sigue presente. En medio de un clima de gran tensión política en estos dos pueblos hermanos, se anunció este encuentro contra dos leyendas de sus naciones. Ambos se encontraban en el ocaso de sus carreras, cerca de llegar a los 40. El bandido Vargas acaba de perder su título de campeón de peso superpluma de la CMB contra su compatriota Miguel Berchelt, mientras que Salka llevaba todo un año sin luchar, al mismo tiempo que venía con una excelente racha de victorias, desde que ganó su título de peso superpluma de la Nava USA. Los dos parecían ser opuestos absolutos, que podrían dar una lucha de valores, pero Salka tenía un resentimiento en su ser que corrompía su alma. Desde siempre, este había tenido una ferviente rivalidad contra Danny García, quien fue uno de los primeros humanos en vencerlo. Con esta llama todavía presente en él, reflejó su recelo en su rival. Así, cuando el día del encuentro llegó, Salka se presentó con un short que tenía un patrón de ladrillos rojos, blanco y azul, con la frase America First adjunta, una clara referencia que buscaba homenajear el muro que estaba construyendo Donald Trump para mantener alejado a los mexicanos del que pensaba que era el país perfecto. La declaración de intenciones era más que clara. Francisco Vargas apenas podía quedarse quieto de la furia que lo invadía. Ya no solo importaba su ego como pugilista, sino que también estaba en juego su valor como mexicano y estaba dispuesto a poner su alma para no enmasillar
y hacerse con la victoria. Con un poderoso campanazo, el combate da inicio al encuentro. Salka optó por empezar a moverse como un ratón asustado por el ring, tratando de alejarse lo más posible de Vargas, quien lo atacaba con ferocidad. El mexicano no se detenía, lanzando golpes directos a la cara de Salka, como si cada puñetazo fuera un martillo quebrando su arrogancia. Pero el estadounidense, sin entender el mensaje, tuvo la desfachatez de empujar a Vargas contra las cuerdas y golpearlo. Vargas quedó atónito ante esa falta de respeto, y al no intervenir el árbitro, decidió impartir su propia justicia con su puño de hierro. En el segundo asalto, ya no mostró compasión. Se pegó a Salka como una sombra, lanzando uppercut que sacudieron al estadounidense, quien intentó responder con la misma intensidad. Al final de la ronda, Salka sacó la lengua en un gesto burlón, pretendiendo demostrar superioridad, aunque al girarse, su rostro reflejaba el dolor que sentía. But you also end up paying for that. He's not a hard puncher, but he's a sharp puncher. And when you're dealing with Vargas with cuts, the glove, where the stitching is at, and can cause a cut because this. Salka mentioned to us the fact that was part of the plan because Ito's skin holding up so far through the first 2 rounds. En el tercer asalto ambos continuaron intercambiando golpes, pero esta vez quedó claro que el bandido Vargas dictaba el ritmo. Con golpes certeros al pecho y al rostro, llevó a Salka a donde quería, mostrando su dominio total. Salka, desesperado, volvió a cometer una falta al sujetar los brazos de Vargas, y solo después de varios segundos, el árbitro intervino. That's quite interesting, and you know, Rod Salka learned the trade from Bandido Vargas. Whether they speak Salka in his corner or not, and communicating, then, you know, he's out there basically. And sometimes it's not the advice, it's the motivation, the fact that you don't feel so in California. Era obvio que la multitud estadounidense anhelaba la victoria de su ídolo de barro, pero Vargas no les daría esa satisfacción. Decidió ser más estratégico en la cuarta ronda, bajando el ritmo y enfocándose en una defensa sólida, tan firme como una muralla de piedra. Mientras tanto, Salka, confiado y arrogante, seguía lanzando golpes e insultos, creyéndose vencedor. Capable of sitting down on my punches, but a lot of times I don't. I know in the 4th round as Salka has a nice counter shot to the body, but retreat, and that's what Salka's doing now. He's retreating, but he's not retreating. Rod Salka comes in at 35 years old. Salka has nothing on his punches. Keeps walking down Rod Salka here as round 4 comes to an end. Fight comes to the party as well from Bandido Vargas. Pero como un espejo roto, las ilusiones de Salka se hicieron añicos en la quinta ronda. Vargas lo atacó con una tormenta de golpes que Salka no podía detener. Cada parte de su cuerpo era un blanco: su pecho, brazos, cabeza. El mexicano lo castigaba con tal intensidad que el árbitro tuvo que intervenir para darle un respiro a su compatriota, prolongando el tiempo de la ronda en un intento de salvarlo de una humillación mayor. Salka estaba al borde de su resistencia, rollo, de agotamiento, mientras que Vargas apenas contenía su furia. And here he sits on his punches and catches Bandido. And right now he's paying for that. So he shot his load, and now he got hit with a right uppercut. That's a right uppercut that dropped Salka, not ready to go back to selling insurance quite yet. En el sexto asalto, Vargas lo siguió atacando sin piedad. Sus golpes caían como meteoritos, llevándolo a la esquina como si estuviera cazando a su presa. Salka, ya sin fuerzas, parecía más un saco de boxeo que un luchador. El rostro del estadounidense terminó empapado en sangre tras un directo devastador del mexicano, que casi parecía una ejecución. That means red, back into the ribs or the rib cage or the liver.
And Zaka right now, he been hit with some big shots early. Dropping Rod Saka in the 5th. Saka said, that we have not seen, but his chin has definitely been there despite the knockdown. That stiff straight jab to the stomach. He must shorten the punches up, not be too wide. This is chopping him down, stalking him in round number 6 from his fighters in the gym, and now Saka's bleeding. Al final del asalto, Salka aceptó su derrota tras mucha deliberación. El hombre que despreciaba lo había superado completamente, y Francisco Vargas, sin darle importancia, celebraba su victoria aplastante, sin molestarse en mirar a su derrotado rival. Todo lo que tenía que decir, el mexicano lo demostró con sus acciones, y el karma terminó castigarlo, pues solo unos meses después de este encuentro, Rod Salka, el Yankee perfecto, se retiró definitivamente del ring, después de perder contra Alex Saucedo en el primer round, enterrando su carrera junto a sus pensamientos xenófobos sin auténtico valor. Algo que sí tiene un verdadero valor es la suscripción que puedes dejar en Boxeo de Oro. No solo te perderás ninguna actualización, sino que también nos permitirá seguir creciendo como comunidad y dar más crónicas de valor para un deporte que muchas veces se toma poco en serio. Por lo cual, te agradeceríamos bastante si también dejas tu me gusta y compartes el vídeo en tus redes sociales. El encuentro entre Ryan García y Braulio Rodríguez muestra igualmente las dos caras de una misma moneda, como una persona busca dar homenaje a sus raíces, pues aunque ambos eran nacidos de Estados Unidos, tenían sangre guerrera corriendo por sus venas. No obstante, Braulio Rodríguez no buscaba otra cosa más que hacer honor a México a través de la parodia. Haciéndose llamar El Chavo, estaba acostumbrado a hacer ridículas danzas con música tradicional de México en sus actos de apertura y hacer gestos de desagrado cada vez que se enfrentaba a un mexicano auténtico. Aunque Ryan García nunca estuvo en México, tenía su cultura en su corazón y le parecían verdaderamente asquerosas las acciones tan irrespetuosas de su rival. Cuando llegó el día de su encuentro pactado para el 15 de diciembre del 2018, Ryan García tenía en su mente la victoria, pero también la idea de defender la nación que dio vida a sus padres. Mientras, Braulio Rodríguez aprovechó la atención del pueblo yanqui con el único fin de regodearse en una falsa fama, en un amor sin intención. Estas dos cruzadas, casi destinadas a enemistarse, chocaron en el ring con gran fuerza. La campana sonó y ambos boxeadores comenzaron a medir distancias con cautela, un inicio habitual en el boxeo. Sin embargo, los comentaristas no tardaron en describir a García como un niño temeroso. Pareció escucharlos, ya que pronto cambió su estrategia, atacando con la ferocidad de un guerrero azteca, lanzando rápidos jabs de izquierda que distraen para culminar con un devastador derechazo. A punto de terminar el primer asalto, Braulio se acercó demasiado y en un movimiento ágil, García lo mandó a la lona con un potente zurdazo. Rodríguez, con sed de revancha, se levantó decidido, intercambiando fuertes jabs con el mexicano, como si ambos fueran máquinas de guerra chocando sin cesar. Rodriguez's bet is over, and he is doing everything he can do to get out of these by Ryan Garcia. Just a lightning-fast hook puts Rodriguez down. En el segundo asalto, García levantó su defensa como si fuera un muro de mármol, esperando el momento adecuado para contrarrestar con poderosos jabs que mantenían la ventaja a su favor. Aunque Braulio intentaba igualar el ritmo, estaba claro quién controlaba el combate. He has a solid chin. What was impressive to me, Ray Leonard, is the way Garcia came out. That is in the bag of tricks as well, obviously. He gets his first round and a half. Poised, calm, and what's going to create that opening is that jab. He has a solid left jab. To stalk, try to get close. Late in round one, he had to collect himself. He was able to do that. You could tell he was good work in the first minute with all the jabs, a little flash to end things up. Para el tercer asalto, los comentaristas cambiaron de opinión
refiriéndose a García como un boxeador agresivo e intocable. Ryan no daba respiro, mientras Braulio, en un intento de provocación, bajó la guardia, ofreciendo su rostro como blanco. Sin caer en la trampa, García conectó un perfecto jab que dejó a su rival contra las cuerdas, seguido de una ráfaga de golpes que aturdieron al dominicano. A pesar de estar en desventaja, Braulio seguía provocando, incluso recurriendo a golpes bajos en un intento desesperado por cambiar el curso del combate. El público abucheó mientras el árbitro le descontaba puntos. Justo antes de acabar la segunda ronda, García respondió con una serie de jabs que volvieron a dejar a Rodríguez contra las cuerdas. Trying to get by that extended left hand, and he does. Right hand and a hook. I've never seen a fighter so confident. Warning there from referee Ron Lipton. Braulio al final del asalto se reía y sacaba la lengua, pero eso solo avivó la furia de García. En el cuarto asalto, Ryan encontró una apertura y arrinconó a su oponente por tercera vez, con una ráfaga de golpes tan precisos que parecía que la cabeza de Braulio iba a explotar como un globo a punto de estallar. La única táctica restante de Rodríguez fue abrazar a su oponente para que el árbitro los separara, lo que provocó risas por parte del dominicano. Sin embargo, su boxeo se deterioró en una pantomima, con movimientos torpes que apenas alcanzaban a tocar a García. El público, cansado, empezó a corear el nombre del mexicano. And Garcia has all those twos. Number 4. We've got 4 fights here in the final. En la quinta ronda, Braulio se veía agotado, mientras García esquivaba con facilidad. Finalmente, un impresionante derechazo lo dejó cerca de las cuerdas, y poco después, Ryan lo acorraló de nuevo, lanzando una serie de golpes que lo derribaron. Esta vez, Braulio no se levantó con su habitual sonrisa. Se quedó tendido, respirando con dificultad, incapaz de continuar. El árbitro declaró la victoria de Ryan García por nocaut, mientras la arena estallaba en aplausos, celebrando al campeón que había demostrado su talento y corazón en el ring. Esta fue una auténtica declaración que muestra cómo no tienes que criarte en un país para tenerle el respeto que merece, y como no es un pecado tener vergüenza de sus ascendentes, incluso si supone una dificultad más elevada en la vida. Algunos pueden percibir que tener este tipo de orígenes son el equivalente a tener una aduana en la cabeza que te convierte en blanco de varios ataques, pero Ryan García terminó demostrando también que estos valores, el apoyo de una gente a la que inspirar, sirve como un combustible que te impulsa en los momentos de mayor agonía. Hoy en día, el mexicano que fue por la ruta más difícil se ha transformado en una de las mayores promesas que tiene este deporte, habiendo sido condecorado con el título de campeón interino de peso ligero del CMB. Mientras que por su parte el nombre de Braulio Rodríguez se ha ido quedando en el olvido, al no tener nada real que ofrecer fuera de sus controversias innecesarias y sus valores sin ninguna convicción. Y como comenzamos esta lista con Julio César Chávez, creemos que no hay forma más poética de terminar este listado que narrando una de sus peleas más importantes, aunque no por eso menos controvertida. Nos referimos a su encuentro con Meldrick Taylor. Los dos guerreros se vieron la cara por primera vez en 1990, en un encuentro de unificación, aunque las emociones se vivieron a flor de piel en aquella batalla que se prolongó hasta la 12ª ronda, donde finalmente Chávez logró un knockout a 2 segundos del culmen. A pesar de salir como el guerrero de oro de aquel encuentro, el mexicano guardó en su memoria a un enemigo justo lleno de pasión en sus puños. Una imagen que terminaría de fragmentarse unos años después. Como si hubiera cada acción de su carrera desde ese entonces para una revancha contra su enemigo jurado, Meldrick retomó su fama desde las virutas de polvo para conseguir nuevos títulos,
y hacer frente a guerreros como Aaron Davis, Glenwood Brown o Crisanto España. Así, ambos tuvieron su segundo enfrentamiento el 17 de septiembre de 1994 en el MGM Grand Garden Arena. A pesar del pasado que se los unía, la anticipación del encuentro y la fama de ambos, Taylor pisoteó el orgullo de su enemigo, haciendo como si ni siquiera lo conociera, evadiendo cualquier clase de reconocimiento y burlándose cada vez que hablaban de Chávez frente a él, fingiendo que era un mero amateur. No importaba lo que el dios mexicano del puño hiciera, para el pueblo yanqui nunca iba a ser suficiente. Pero si no podía grabar en su memoria sus puños, iba a asegurarse que su nombre quedará registrado eternamente en sus récords. Llegamos al día prometido, y Meldrick Taylor, 5 años más joven que Julio César Chávez, intentó desde el inicio capitalizar esa ventaja de juventud, moviéndose por el ring con la agilidad de un felino, lanzando golpes calculados que mantenían a su oponente en alerta. Chávez, por su parte, se aferraba a una defensa alta, pero su inicio fue tambaleante, siendo sacudido por los ganchos precisos que Taylor estampaba en su rostro. Parecía que la pelea podría acabar prematuramente si el mexicano no lograba recuperarse. Tan solo 18 segundos para que acabe aquella ocasión y el señor Richard Steele, que era el árbitro del combate, faltando 2 segundos a Julio César Chávez. La revancha, por tanto, es la calidad de los años, toda la sabiduría del mejor. Persigue ahí Julio César Chávez, sacó el crochet de izquierda, sonó la campana, se le fueron... En el segundo asalto, Taylor retomó su estrategia de mantenerse a distancia, intentando escapar de la presión que Chávez ejercía. Inicialmente, funcionó, pero su plan se rompió como cristal bajo un martillo, cuando Chávez conectó un potente jab que obligó al estadounidense a cubrirse. El resto del round fue un feroz intercambio de golpes, donde ambos boxeadores demostraron ser verdaderos colosos del ring. He didn't think it was in the green, so Mills said the white part was legal. Again, Taylor initiating the action, looking to press the attack. Aggressive spirit here. He's just kind of letting the other guy take the play. And many thinking that Taylor wouldn't be wide. En la tercera ronda, la tensión era tan densa que se sentía en el aire. Ambos pugilistas se encontraron en el centro del cuadrilátero como 2 trenes a punto de estrellarse, lanzando golpes demoledores. Chávez desató una tormenta de puñetazos tan avasalladora que obligó a Taylor a retroceder. Aunque el estadounidense intentaba devolver el fuego con su gancho de izquierda, el mexicano respondía con una intensidad redoblada. Cerca del final del round, Taylor logró un respiro al aturdir a Chávez con un jab directo a la mandíbula. Taylor to win. yeah, because Chavez will work on you. He'll work. Oh, Bill Swain deducting a point from Taylor. Third, Swain to Taylor. Rick's getting hammered, but he's taking it. Good right hand at the bell and after the bell. Chávez, consciente de que necesitaba cambiar su enfoque, mostró una sorprendente agilidad en la cuarta ronda, esquivando los ataques de Taylor con la precisión de un bailarín que evita cada pisada errónea. A mitad del round cambió de marcha y lanzó una ofensiva incesante de jabs y ganchos que finalmente llevó al estadounidense a besar la lona. En teoría la ventaja tiene que ser para Chávez. Ni siquiera algún golpe porque no le para nunca. Pues apenas marca. Ahora sí. Ahora por haber levantado los brazos. Porque todo el mundo está empezando a animarse. Los mejores los ha conectado Meldrick Taylor. Casi sentimos el dolor de ese golpe bajo. Se fue ahí Meldrick Taylor. Sin embargo, lo que sí ha entrado ahí ha sido a la izquierda. A la derecha de Chávez. Hizo más daño, lógicamente, la mano de Chávez que la de Taylor. En el quinto asalto, Chávez avanzaba como un tanque imparable con cada golpe lanzado con la fuerza de un misil, haciendo tambalear a Taylor. El estadounidense, golpeado, pero aún de pie, conectó una combinación que forzó brevemente al mexicano a retroceder. Pero el control del combate ya se inclinaba en favor de Chávez. The tail of the first fight from 1990. It is a
El sexto asalto marcó la mitad de la pelea, y Taylor pareció retomar algo de control al conectar un gancho que aturdió a Chávez, forzando al árbitro a intervenir para verificar su estado. Sin embargo, ese pequeño respiro solo fue una tregua breve para Taylor, ya que Chávez respondió con un cruzado demoledor que lo derribó nuevamente. La pelea subió de intensidad, con ambos peleadores intercambiando golpes, como si estuvieran apostando sus almas en cada uno de ellos. Taylor showing he can go toe-to-toe and draw. Shane. He was boxing so nice, but then he bought the bait. He fell into used to drip out of the mouth of Meldrick Taylor. He lost so much. Tell you what, there's no quitting Meldrick Taylor, that's for sure. Bleeding from the mouth, getting starting to get pumpy. El séptimo round vio a Taylor intentar nuevamente huir, buscando con desesperación brechas en la defensa de Chávez. Pero el mexicano no cedía un centímetro. En un momento clave, Chávez conectó un derechazo que hizo sangrar la nariz de Taylor, como si el propio ring estuviera purgando sus pecados a través de esa herida. Bien, ahora a la derecha de Julio Taylor, que Julio César Chávez le va a costar. Llegaron las dos manos de Julio César Chávez, trata de marcharse hacia el combate, está tratando este séptimo asalto de enfriar, buscando aire, buscando un poquito de descanso, sacando a la izquierda Meldrick Taylor. Llegó a la izquierda de Meldrick Taylor cuando demandaba el gancho de izquierda del aspirante, y entra ahí Julio César Chávez. En el octavo asalto, Chávez seguía marcando el ritmo, bloqueando los ataques de Taylor como si estuviera blindado de acero. A mitad del round, un jab devastador envió a Taylor a la lona por tercera vez. A pesar de la sangre que le cubría el rostro, Taylor insistió en seguir luchando, pero el árbitro intervino, decretando el final de la pelea y otorgando la victoria a Julio César Chávez. Chávez looking to finish Taylor off. Mills Lane is still the champion. He has won the rematch. Taylor, una vez más, caía derrotado por nocaut, y esta vez no había excusas ni argumentos que pudieran negar la aplastante superioridad de la leyenda mexicana. Al final, no importaba si Estados Unidos aceptaba su impacto o no, el planeta entero tenía más que claro el pecado que constituía subestimar a los herederos de sangre azteca. Al final, el honor que ellos ponen en juego convierte el pugilismo en un deporte de honor, en un ring de gladiadores donde no arrepentirse constituye casi un linchamiento público ante un público que grita por la sangre. A lo largo de una larga línea de crónicas púgiles, podemos encontrar un montón de batallas que representan esta lucha de ideales. Igualmente, si te interesa, puedes ver el resto de vídeos que tenemos en Boxeo de Oro. Incluso contamos con muchas más historias de boxeadores legendarios y sus mejores knockouts, trayendo actualizaciones de una forma constante. Así que te pedimos que actives tu campanita también. Muchas gracias por todo tu apoyo, hermano. Adiós.